Hola, buenos días. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Antes de empezar, ¿algún radioaficionado o radioaficionada aquí en la sala? ¿No? Bueno, a ver si al final de la presentación esto cambia y os animáis a entrar en este mundo. La idea de esta charla es daros algunas pinceladas sobre lo que es la radioafición hoy en día, ¿vale? Es un campo muy amplio, hay que tocar muchas cosas. Voy a ir muy rápido, voy a explicar muchas cosas. Debajo de cada slide he puesto un enlace con más información por si os interesa entrar más en detalle en alguno de los puntos. Y al final de todo tendréis un código QR para descargaros una copia de la presentación y poder chequear los slides. Vamos allá. Me llamo David Acacio. Como decíamos, llevo 30 años dedicado a un mundo de IT, especialmente en el área de sistemas. Soy Principal AWS Cloud Architect en Schneider Electric. Soy co-host en el podcast de Entre DevOps, un podcast en el que llevamos más de 11 años hablando sobre desarrollo de aplicaciones, administración de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Co-host del Meetup DevOps Barcelona. También soy coorganizador de las próximas DevOps Days en Barcelona en 2026. Y desde hace 3 años soy radioaficionado, ¿no? ¿Y cómo acabé yo en el mundo de la radioafición y encima dando charlas aquí en Nerdearla sobre radioafición? Pues bueno, todo empezó con el podcast de Musega la Poma. Es un podcast en catalán sobre ciencia y tecnología. Y su host, Tomás, tiene un perfil muy similar al mío y hace 3 años y medio, una cosa así, Tomás dijo de que estaba muy contento porque se había hecho radioaficionado, que era algo que quería hacerse desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a mí me chocó mucho porque, claro, la imagen que yo tenía de la radioafición con la imagen de una persona como Tomás o la mía, pues no encajaban, ¿no? Yo lo veía algo, pues bueno, tenía unos mitos, unas ideas preconcebidas de la radioafición que no lo veía como algo que una persona dedicada al mundo de IT le pudiese interesar. Básicamente, yo creo que muchos de vosotros también lo pensáis, yo pensaba que la radioafición era algo que estaba muerto y obsoleto, no aportaba nada. Que era cosa de gente muy mayor hablando de sus temas, ¿no? Que se ponían a hablar, pues yo qué sé, de lo que habían comido, del tiempo, etcétera, etcétera. Que para transmitir por radio se necesitaban grandes antenas, grandes instalaciones, que era algo aburrido y sedentario, ¿no? Tú te levantabas, te ponías en la radio y ¿qué hacías ahí? No aportaba nada. Y que no había nada de innovación técnica. La radio ya era cosa del pasado y estaba más que inventado todo en la radio. Entonces, a partir de aquí, me puse a buscar información por internet y lo primero que vi fue un vídeo de una persona que estaba arriba de una montaña que decía que había montado una antena. Yo ahí no veía ninguna antena, nada más veía un cable por ahí tirado, y que se ponía a hablar por una especie de radio, parecía un walkie-talkie modificado, ¿no? Y empezaba a hablar, y a partir de ahí le empezaban a contestar. Y más o menos lo que decía era un poco lo que aparece aquí en pantalla, ¿no? El emisor empezaba a decir CQSota, Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, repetía esa llamada varias veces, y luego al final alguien le contestaba Eco Alfa 3 India Papa X-Ray. Él decía Eco Alfa 3 India Papa X-Ray 59, el otro contestaba Eco Alfa 3 India Papa X-Ray 5973, y acababa la conversación diciendo 73, QRZ, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo, ¿vale? Y empezaba otra vez el ciclo con otras personas. Claro, aquí ya uno de los mitos se me caía. Esto no era gente hablando de sus cosas, no entendí nada, ¿vale? Y a partir de aquí empecé a buscar más información, que es lo que os voy a contar, a explicar a continuación. Entrando un poco en detalle de qué es esto que acabáis de ver es lo que llamamos los radioaficionados un QSO. Es la comunicación básica entre dos radioaficionados, ¿vale? Eco Alfa 3 India Víctor Bravo, Eco Alfa 3 India Papa X-Ray son lo que llamamos indicativos. Son como las matrículas de cada radioaficionado, son únicas a nivel mundial, ¿vale? Si os fijáis, utilizamos el código ICAO, el Eco, el Alfa, el India, el Víctor, ¿vale? No es obligatorio, pero es bastante recomendado porque en entornos muy ruidosos ayuda a entendernos entre radioaficionados. El 5.9 es un intercambio de señal, ¿vale? De potencia, señal y calidad de la señal. El 73 es otra de las abreviaciones que utilizamos que significa un saludo, ¿vale? Y QRZ es quién me llama, y entonces el emisor vuelve a dar su indicativo para que la gente le siga llamando. ¿De acuerdo? Cuando digo que soy un radioaficionado, lo primero que todo el mundo me pregunta es, vale, pero ¿qué haces, no? ¿Cuál es el objetivo de ser un radioaficionado? ¿Hablar con gente y demás? Y yo siempre lo explico de la misma manera, ¿no? Un radioaficionado es como un cazador Pokémon, ¿vale? ¿Qué quiere un cazador Pokémon? Cazarlos a todos y a los más raros. Pues los radioaficionados queremos lo mismo, cazar a las máximas estaciones y las más raras posibles, ¿vale? Tenemos el mismo objetivo. Voy a empezar con unos conceptos básicos, que no se explote la cabeza si os perdéis en algún momento, simplemente informativo para luego poder ir enlazando, ¿vale? Con el resto de temas. Nosotros, como radioaficionados, no podemos transmitir en cualquier frecuencia o en cualquier banda. Tenemos unas bandas preasignadas que nos permiten transmitir, ¿vale? Tenemos dos principales bandas, que son las bandas de HF y de V y UHF, ¿vale? Las bandas de HF son las que van desde 3 MHz a 30 MHz. Y luego tenemos, dentro de ese rango, tenemos unos pequeños segmentos
que nos permiten transmitir, ¿vale? Nosotros a las bandas los llamamos, o le ponemos el nombre de la longitud de la onda que se genera para transmitir en una banda. Es decir, la banda de 20 metros, que son de 14 MHz, la onda que se genera es 20 metros, ¿vale? Tiene un tamaño de 20 metros. Entonces, si yo quisiera transmitir en 20 MHz, si quisiera transmitir con una antena de onda completa, necesitaría una antena de 20 metros, ¿vale? Imaginaros para transmitir en 80 o en 160, ¿vale? Las antenas que se necesitan. Os hago un spoiler, hay trucos para reducir estas antenas, ¿vale? Y tener tamaños más pequeñitos. Hablemos sobre HF. Es la banda por excelencia para largas distancias, ¿vale? Tiene la característica que cuando transmites en HF, la onda sube hasta la ionosfera, que es una de las capas más exteriores de la atmósfera, va rebotando hasta que llega al receptor, ¿vale? Se produce, es lo que llamamos esto, es la propagación ionosférica, y se produce un efecto bastante curioso que es el skip. El skip básicamente es que yo, por ejemplo, desde Barcelona puedo estar hablando perfectamente con Estados Unidos, pero alguien de Madrid no me escucha. ¿Por qué? Porque el de Madrid se encuentra justo en el hueco de subida y bajada de la onda, ¿vale? Por eso decimos que es para largas distancias. Le afecta muchísimo la actividad solar. Como rebota por la ionosfera, a la que tenemos erupciones solares, como estos días, no sé si habéis visto las noticias, que vienen erupciones. Esto es como si le diéramos al botón, se apaga la banda, ¿vale? No hay propagación. Entonces esos días vete mejor a jugar a petanca porque no vas a hacer HF, seguro, ¿vale? Y hay bandas que llamamos nocturnas y diurnas. Por ejemplo, la banda de 10, 12, 15 metros funcionan mejor de días, las de 40, 80 van mejor por la noche. Luego tenemos las bandas de V y UHF, van de 30 MHz a 3 GHz. Aquí las más conocidas son las de 6 metros, 2 metros y 70 centímetros. Las de 2 metros y 70 centímetros, para que me entendáis, son las que utilizan los walkie-talkies. Vosotros cuando os compráis un walkie-talkie os movéis en estas dos bandas. Si son walkie-talkies de uso casero de juguete, normalmente son 70 centímetros, ¿vale? Si son algo un poquito más profesional, estaríamos hablando de 2 metros. ¿Qué características tiene esta banda? Se dice que son, el V y UHF, se dice que son para comunicados locales, hasta donde nos alcance la vista. Por esto, cuando queremos transmitir en estas bandas, es muy importante estar lo más alto posible, ¿vale? Que podamos alcanzar lo máximo. Aquí no nos afecta la actividad solar. Aquí ya puede haber lo que haya, que esta banda siempre funciona. Y por este hecho también es muy común el uso de repetidores. Muchas asociaciones de radioaficionados suelen colocar repetidores en las zonas más altas posibles para repetir la señal y poder llegar lo más lejos posible. Y una característica que tiene es que atraviesa la ionosfera. Igual que HF va rebotando, en esta pues atraviesa la ionosfera y se va hacia el espacio. Entonces, teniendo esta información, ¿dónde pensáis que podemos poner un repetidor, el mejor repetidor? ¿Dónde lo podemos poner? Pues evidentemente en el espacio, ¿vale? Nosotros tenemos, o los radioaficionados, tenemos a nuestra disposición decenas de satélites que van orbitando alrededor de la Tierra con repetidores de radioaficionado que pueden ser utilizados por cualquiera, ¿vale? El más famoso en la Estación Espacial Internacional. Aparte, la Estación Espacial Internacional está muy baja, unos 300 kilómetros, y la verdad es que es muy fácil de activarla. Nos apoyamos en software que nos van diciendo, aplicaciones móviles y demás, que nos van diciendo las diferentes rotaciones que tienen los planetas, ¿no? Los satélites. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el ISS Detector, pongo alarmas y me va diciendo, oye, pues mira, ahora te pasa el satélite tal, ahora te pasa la estación espacial. Pensar que tenemos un margen de 3-4 minutos, que es lo que tarda en pasar el satélite, para poder hacer el contacto y poderlos utilizar. Aquí seguramente más de uno estará pensando, bueno, para hacer esto necesitaré antenas y equipos bastante importantes. Pues bueno, que sepáis que la Estación Espacial Internacional la podéis activar con un walkie-talkie de 25 € de AliExpress, ¿vale? No se necesita nada más. Luego también, seguro que más de uno está pensando, bueno, esto está muy chulo, de poder hablar utilizando la estación espacial con otros radioaficionados, pero lo que ya estaría muy chulo sería poder hablar con los astronautas que están en la estación espacial. Pues bueno, que sepáis que los astronautas también son radioaficionados y en sus tiempos de ocio lo que se dedican es a contactar con diferentes radioaficionados en la Tierra. Entonces, aquí en el enlace os dejo las horas a las que normalmente tienen tiempo de ocio, ¿no? Y hay más posibilidades de contactar con ellos. Los otros satélites son un poquito más complicados de contactar, ¿vale? Ya con el walkie-talkie de 25 € nos sirve, pero necesitamos poner alguna antena que dirija un poco más la señal. Y bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho de la comunidad de radioaficionados es la gran comunidad maker que es. Les encanta montar antenas, montar equipos, etcétera, etcétera. Hay planos para montarlo de todo. Una antena muy famosa que hay es esta que os pongo aquí a la izquierda, que es la antena casera con cinta métrica. Esta antena no deja ser un tubo de PVC, que han cortado una cinta métrica, la han puesto a cierta distancia y han conseguido hacer una Yagi de VHF. Y con esta Yagi podemos contactar con los satélites perfectamente. A la derecha, este es un sistema un poquito más complejo, ¿no? Donde con Arduino
y demás han hecho un rotor que va siguiendo el pase del satélite, con lo cual no nos tenemos que preocupar de nada, que él solo va apuntando a la antena ya que hemos hecho, la va apuntando y demás. En el enlace tenéis los diseños de las placas, la programación y demás para que fabricaros este rotor con Arduino. Yo creo que aquí ya el mito de que es algo que no tiene innovación técnica y demás ya también empieza a caer, ¿vale? Aquí ya demuestra que tenemos cosas que hacer. ¿Qué más? ¿Cómo nos comunicamos en estas bandas? Digamos que tenemos 3 modos de comunicación. Uno es la voz, la fonía, la que todo el mundo tiene presente cuando hablamos de radioafición, ¿no? A todo el mundo le viene en mente hablar usando la voz. El problema de la fonía es que es bastante ineficiente. Necesita un ancho de banda de 3 kHz, si voy en banda lateral, y entonces eso significa que la energía que yo tengo se tiene que repartir en esos 3 kHz. Hay modos mucho más eficientes que la fonía. Por ejemplo, el Charlie Whiskey que llamamos o el Morse, ¿vale? El Charlie Whiskey es el mismo que utilizaban hace 150 años, no ha cambiado nada. Es la parte más romántica de la radioafición, ¿no? Pero también es un modo de comunicación muy eficiente. Estamos hablando que utilizamos menos de 500 hercios para transmitir un punto y una raya, ¿vale? Con lo cual, dentro del mundo de la radioafición hay mucha gente que utiliza el Charlie Whiskey. De hecho, hay asociaciones que requieren o obligan, para darte la licencia de radioaficionado, saber hacer código Morse, saber hacer un mínimo de código Morse. El Charlie Whiskey no ha variado en los últimos años, lo que sí que ha variado es la manera que hacemos para transmitir, ¿no? A la izquierda tenemos un manipulador vertical, que es el que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? El pulsador, y a la derecha tenemos el manipulador que tenemos hoy en día, uno de los que tenemos, que es un Jambico. Una de las palas envía el punto, la otra envía la raya, y encima puedo regular la velocidad en la que estos puntos o estas rayas se transmiten. Luego tenemos los modos digitales. Los modos digitales básicamente es conectar un ordenador a la radio, ¿vale? Y entonces se comunican de ordenador a ordenador. Aquí puedo transmitir lo que yo quiera. Puedo transmitir imágenes, puedo transmitir texto, puedo transmitir vídeos, lo que me dé la gana, ¿vale? Recordar que estamos hablando de que aquí no hay internet por en medio. Estamos hablando de antena a antena, ¿vale? Alrededor del mundo, sin problemas. Un modo digital que es el más famoso, digamos el rey de todos los modos digitales, es el que os pongo aquí, que es el FT8. El FT8 está creado por 2 personas, un premio Nobel en física y un experto en tratamiento de señales digitales, y básicamente tiene la característica que con muy poquita señal y con condiciones muy malas, con mucho ruido, consigue llegar muy lejos, ¿vale? Esto es una captura de pantalla de la aplicación de mi casa, de mi PC, de FT8. Si os fijáis en lila, se ve medianamente, estoy hablando con Tailandia, ¿vale? Si os fijáis, al lado pone el país y a la izquierda tenemos todos los países que estoy recibiendo. Estados Unidos, Indonesia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada línea que aparece a la derecha es las líneas, si recordáis, que aparecían en el QSO. El QSO inicial que os he dicho, de intercambios de señales y demás, son estos de aquí, tal cual, ¿vale? Simplemente que en vez de hacerlo yo mediante voz, lo hace el ordenador. Ok, hablemos ahora de antenas. Las antenas de V y UHF ya las hemos visto antes, o sea, no tienen mucho secreto. Si recordáis, estamos hablando de 2 metros, 70 centímetros. Son antenas pequeñas, manejables. Pero bueno, yo creo que aquí el reto está con las antenas de HF, ¿no? Esas antenas, si os recordáis, de 20, 40 metros. De hecho, cuando pensamos en antenas, los radioaficionados normalmente pensamos en estas cosas, ¿no? Este es el sueño húmedo de todo radioaficionado, poder tener este tipo de antenas. Esto es una estación de concursos, ¿vale? La estación de concurso Eco Delta 1 Bravo, del amigo Fabián, ¿vale? Aquí, si os fijáis, tenemos múltiples antenas para HF con rotores direccionales de todo tipo, pero la realidad es que en casa no podemos tener este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos los radioaficionados para poder hacer radio, sobre todo HF, desde casa? Pues hay un pequeño truco. Como os he dicho, las antenas, o para transmitir en 20 metros, normalmente, si voy a una antena de onda completa, necesitaría 20 metros de antena. Pero, si yo acorto esta antena, lo que estoy sacrificando es rendimiento, ¿vale? O sea, significa que la antena funcionará mal. Pero si yo la corto a la mitad de onda o a un cuarto de onda, ¿vale?, el rendimiento casi no se ve afectado. Si lo acorto más, se empieza a ver afectado, pero si lo acorto a este tamaño, el rendimiento se reduce un poquito y no se ven afectados. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo quiero transmitir en 20 metros, con una antena de 5 metros, de un cuarto de onda de 20 metros, con 5 metros puedo trabajar en 20 metros con un rendimiento realmente aceptable. Si son 10 metros, pues necesitaré 2,5 metros. Entonces, aquí ya se presentan algunas opciones interesantes que nos permiten trabajar desde casa y hacer radio en HF, que realmente es el reto, desde casa, ¿no? La primera que os presento es una antena vertical telescópica.
Estos son antenas que básicamente se recogen, ¿vale? Tú la largas en función de lo que quieras. Quieres trabajar en 20 metros, la largas los 5 metros. Quieres trabajar en 10 metros, la pones a 2 metros y medio, la vas ajustando y la puedes poner, pues bueno, en el suelo. Yo, por ejemplo, yo tengo esta, la vertical telescópica, y la pongo en el pollete de mi ventana. Entonces, cuando quiero hacer HF, la pongo ahí, ¿vale? Y con esta es, por ejemplo, con lo que estaba haciendo Tailandia el otro día en FT8, ¿vale? O sea, con esta funciona perfecta. Encima, AliExpress, que los chinos se lo inventan todo, ha sacado una copia que por 30 euros, ¿vale? Te viene en esta antena y va de muerte, es brutal, ¿vale? Otra opción también muy utilizada por los radioaficionados son las antenas de hilo, también llamadas las antenas invisibles. Estas antenas, pues lo que permiten es ajustar en función de nuestras capacidades, ¿no? Pues la podemos poner en forma de L, la podemos tirar para arriba, la podemos poner por el balcón, en horizontal, ¿vale? Son muy flexibles y encima la llamamos invisibles porque realmente es un hilo y la gente no se da cuenta. Si os acordáis, en el primer vídeo que yo dije que vi, esa persona que estaba allí haciendo radio tenía una antena de hilo, ¿vale? O sea, había tirado una antena de hilo. Y una característica que también tienen estas antenas es que suelen ser multibanda, es decir, no tengo que ir ajustando como con la vertical, sino que esta antena pues me puede trabajar pues, en 10, 20, 30 metros, ¿vale? En función de las características. Luego también se está poniendo muy de moda últimamente el uso de antenas de loop, de aro, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una foto que me ha sido el compañero Jordi de Alfa 3 India Zulu Quebec, que él en su casa no tiene espacio, solo tiene un pequeño balconcito, como podéis ver. Entonces, estas antenas son muy pequeñitas, las podemos montar en un trípode y nos permiten trabajar en HF. Quizás no funcionan tan bien como el resto de antenas, pero bueno, nos permiten hacer radio. Él en este caso, por ejemplo, con esa antena puesta de esta manera, ha podido trabajar toda Europa en FT8 y en Charlie Whiskey, sin problemas. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de los equipos. Hemos visto las antenas, las bandas y demás. Vamos a ver cómo los equipos han evolucionado en el tiempo. Seguramente cuando pensáis en equipos de radioafición, pensáis en, en un equipo como el de la izquierda, ¿no? El Yaesu FT1000, es un equipo de 1990, es un equipo brutal, buenísimo, y que a día de hoy sigue funcionando 100%, ¿vale? Una de las cosas que tiene la radioafición es que los equipos duran muchísimos años. Los principios son los mismos y tú puedes trabajar con tu equipo del 2023 y comunicarte con un equipo de 1990 sin problemas, ¿vale? Pero los equipos han ido evolucionando y hoy en día tenemos equipos como el que vemos a la derecha, que es un Flex Radio 6600, que si os fijáis solo tiene un botón, no tiene nada más, ¿vale? ¿Cómo controlamos este equipo? Pues bueno, este equipo es lo que llamamos SDR, Software Defined Radio, ¿vale? Es un equipo controlado por ordenador. Es un equipo que ha sustituido trabajo que hacía electrónica por software, ¿vale? Procesamientos de señales y demás que se hacía por electrónica, ahora lo hace por software, con lo cual para funcionar requiere de un ordenador. Pero bueno, por contra, pues transforma el equipo de radio en software, puro software. Entonces, bueno, esto es como, digamos que sería el equivalente a los botones y los indicadores del Yaesu, ¿vale? Pues esto sería como se ve el Flex Radio. Esta es una captura de pantalla del canal de Catalonia Ham, del Tomás. ¿Os acordáis del Museo a la Poma? Pues tiene su canal de YouTube de radioafición y hace directos y bueno, él tiene un Flex Radio y así se ve el Flex Radio funcionando. Otra cosa interesante de los SDRs, que, como os decía antes, es que sustituye partes electrónicas por software, con lo cual, sobre todo para recepción, nos permiten reducir muchísimo el tamaño de los equipos. Entonces, pues bueno, el SDR para recepción puede ser tan grande como vemos aquí, como un dongle USB conectado a nuestro PC. Le conectamos la antena por un extremo y por el otro lo enchufamos al PC. Y a partir de aquí, pues bueno, por software tiramos. Estos SDRs normalmente nos permiten interfaz web, conectarnos vía web al equipo y entonces hacer escuchas vía web. Y aquí os dejo un enlace de los mapas de SDRs públicos conectados a través de Internet que vosotros os podéis conectar y hacer radioescuchas alrededor del mundo. Vale, entonces ya hemos visto las antenas, ya hemos visto los equipos, las bandas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos encender la emisora, irnos a una banda de radioaficionado, buscar y ponernos a transmitir, es una opción, ¿vale? O buscar a alguien que esté transmitiendo. Pero a los radioaficionados nos gusta mucho hacer actividades, ¿no? Y aquí os presento el principal tipo de actividades que realizamos los radioaficionados. Lo primero son las expediciones. ¿Qué es una expedición? Una expedición básicamente es irse a un sitio que normalmente no tiene actividad de radio y hacer radio desde allí, ¿vale? Normalmente cogemos un indicativo especial solo para esa expedición, ¿no? El Pokémon ese raro o legendario, ¿no? Como si hacemos la analogía con los Pokémon, ¿no? Pues esto sería pues el Pokémon raro o legendario en función de las veces que se han activado o se ha hecho radio desde ese lugar, ¿vale? Para vuestra curiosidad, decir que tenemos, digamos que el sitio más buscado es Corea del Norte. Como es lógico, desde Corea del Norte, pues ahí no hay actividad de radio, no permiten hacer radio.
y hay pocas expediciones. Y el segundo más buscado es esta isla, Bouvet, ¿vale? Es una isla que está cerca del Antártico, a varios días en barco de cualquier núcleo de población, ¿vale? Y que se ha activado un par de veces en el pasado, 2 o 3 veces, no estoy seguro. Y ahora está previsto que se active en febrero del 2026. Para que os hagáis una idea de la logística que comporta activar Bouvet, estamos diciendo que Bouvet, el presupuesto ronda los 2 millones de euros realizar la activación de Bouvet. Tienen que tener un barco, un helicóptero para descargar contenedores, montar radios, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el día que salga Bouvet será, haciendo la analogía con los Pokémon, un Pokémon legendario y habrá miles y miles de radioaficionados que intentaremos cazarlo, ¿vale? A ver si tenemos suerte. Luego tenemos los concursos. Los concursos son actividades que organizan diferentes asociaciones, revistas, asociaciones de radioaficionados, etcétera, etcétera, y que bueno, hay de diferentes ámbitos, locales, globales, etcétera, etcétera. Y consiste básicamente que las personas que participamos en el concurso contactamos entre nosotros y en función del número de contactos tenemos una puntuación y hay unos rankings en función de la modalidad que hayamos querido concursar, ¿no? Os he puesto una captura de pantalla del concurso, uno de los más famosos que hay, que es el CQ Worldwide. Este es un concurso a nivel mundial. Para que os hagáis una idea, salen miles de estaciones, quedan todas las bandas llenas, hay estaciones pisándose a otras estaciones, no queda ni un hueco libre en las bandas de HF cuando hay uno de estos concursos. Y a la derecha os he puesto una captura de pantalla de la web Contest Calendar, que es una web donde te dice los diferentes concursos que hay, ¿no? Es una captura de una semana, ¿vale? O sea, aquí solo veis una semana. Imaginaros la cantidad de actividades de concursos que tenemos al cabo del año. Luego tenemos los programas. Los programas son actividades que hacemos alrededor de cierta temática. En este caso, 2 de los más famosos son Summits on the Air y Parks on the Air. Summits on the Air, SOTA, ¿vale? Consiste en transmitir desde arriba de todo de montañas, ¿vale? Dentro del programa ponen puntuaciones a las diferentes montañas en función de la dificultad de subir a la montaña, etcétera, etcétera. Y entonces hay como 2 rankings. El ranking de activador, que es la persona que sube arriba de la montaña y emite, y el ranking de cazador, que es el que desde su casa pues caza estos que están activando en la montaña. Aquí tenemos una foto del amigo Juanjo, Eco Alfa 3 Hotel India Golf, que está activando el Pico Gallineros. Como veis, tiene ahí el equipo y bueno, ahí la verdad es que sedentario no es esto precisamente. Y a la derecha metéis a mí haciendo una activación de POTA, salgo un poco desfavorecido en la foto, ¿vale? Del Parque Llobregat. POTA simplemente es activaciones de parques naturales. Aquí es diferente, aquí puedes llegar con el coche, montas tu paradeta, ¿sabes? Tu mesa, tus equipos, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es una actividad al aire. Hay muchísimos más programas. Hay, por ejemplo, volcanes en el aire, playas en el aire, faros en el aire, hay de todo. Estos 2 son los más internacionales. Luego tenemos los diplomas. Los diplomas es cuando, por ejemplo, un radioaficionado o un grupo de radioaficionados quieren celebrar pues, un evento especial, una efeméride, unas fiestas locales, lo que sea. Entonces, le solicitan a Telecomunicaciones un indicativo especial, ¿no? Esto sería el equivalente a un Pokémon raro, ¿vale? No está, quizá no tan legendario como Bouvet, ¿no? Sería algo más sencillo de hacer y demás. Entonces, bueno, define unas bases, pues por ejemplo, me tienes que contactar 5 veces, me tienes que contactar 6 veces, 3 veces, ¿no? Y cuando realizan los contactos, pues nos dan el logro. Entonces, bueno, nos bajamos el diploma y tenemos el logro hecho. Ok, ahora hablemos de software. Como os decía, el mundo de la radioafición tiene una filosofía muy maker, ¿vale? O sea, nos gusta fabricar mucho antenas, nos gusta fabricar muchos nuestros equipos y demás, y también tenemos mucho software open source, ¿no? Muchísimas utilidades y demás. Yo os voy a presentar 3 software que son, digamos, los indispensables para todo radioaficionado, que seguro sí o sí vamos a utilizar, ¿vale? El primero es el libro de guardia. El libro de guardia es donde nosotros guardamos nuestros contactos. Es decir, cuando yo contacto, por ejemplo, con Bouvet, vengo aquí y me apunto en el libro de guardia. Hoy en día los libros de guardia son software y nos da muchísima información. Por ejemplo, me puede decir dónde está el contacto, si he hablado antes con él, etcétera, etcétera, la distancia que tengo y demás, ¿no? Y antiguamente no era así. Antiguamente los libros de guardia se llevaban con boli y papel y entonces era más difícil, digamos, certificar que tú habías realizado el contacto. Hay libros de guardia de todos los estilos, aplicaciones móviles, páginas web, etcétera. Aquí os dejo 2. Por ejemplo, Log4OM es una aplicación de libro de guardia para PC. Y el World Radio League es una aplicación online donde podemos registrar nuestros contactos vía web. La siguiente aplicación que utilizamos mucho los radioaficionados son las bases de datos de log online, ¿vale? Esto básicamente es para subir nuestros logs y certificar que realmente hemos hecho el contacto.
Por ejemplo, si yo digo que he hecho un contacto con Bouvet, ¿cómo puedo dar fe o cómo puedo decirle al resto de radioaficionados que es real, que yo he hablado con Bouvet, ¿no? Pues básicamente subiendo mis registros, o bien de manera manual, o hoy en día ya los libros de guardia vía API ya lo suben, de manera directa, no tengo que hacer nada, lo suben a estas bases de datos. Y aquí se cruzan todos los registros. Y entonces se encargan de dar fe, de certificar que yo, David Acacio, Eco Alfa 3 India Papa X-Ray, he hablado con Bouvet, ¿no? Y ya puedo chulear con mis amigos de, oye, yo he hecho de Bouvet y tú no, ¿no? Os he puesto contactos, o bueno, referencias a los dos libros más conocidos. Uno es qrz.com y otro es Log of the Wall. Y por último, las aplicaciones o la última aplicación que más utilizamos los radioaficionados es el clúster. ¿Qué es el clúster? El clúster no deja de ser una red de servidores interconectados entre ellos, intercambiando mensajería, ¿vale? ¿Y qué mensajería intercambian estos servidores? Pues básicamente los anuncios que hacemos los radioaficionados sobre la actividad en la banda. Entonces, estos clústeres hoy en día ya tienen interfaz web, yo me puedo conectar a la web del clúster y publicar que, por ejemplo, he visto Bouvet en 14.200 en Fonía. Envío el mensaje, este mensaje se propaga por toda la red de clústeres y todos los radioaficionados pueden conectarse a un clúster y pueden ver qué actividades hay en la banda, con lo cual no tengo que ir buscando en la banda dónde están las cosas. Si, por ejemplo, quiero trabajar un POTA, pues puedo filtrar por las actividades POTA, un SOTA, lo que yo quiera, etcétera, etcétera. Lo tenemos todo ahí. Ok, entonces, llegados a este punto, ¿por dónde empezar, no? Yo os he dado pinceladas muy rápidas, nada, cuatro ideas sobre lo que es la radioafición, pero este mundo es enorme, ¿vale? No os lo acabáis, de verdad que no os lo acabáis. ¿Por dónde podéis empezar? Pues bueno, yo os recomiendo lo siguiente. Primero, empezar por el podcast de CQ en Frecuencia, ¿vale? Es el podcast en español, yo creo, en referencia de la radioafición, lo lleva el amigo Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo, y empezáis por el episodio 1 y vais subiendo, tal cual. De hecho, hay gente que ha dicho que solo escuchando el podcast de Xavi ha sido capaz de obtener la acreditación de radioaficionado, ¿vale? O sea, os explicará todo, ¿vale? Sobre la radioafición. Luego tenemos el canal de Twitch de Riojanos por la Radio, ¿vale? Riojanos por la Radio son dos personas que hacen radioafición, tienen su canal de Twitch que cada viernes, o casi cada viernes, Alberto sale online y se dedica, pues bueno, desde hacer montajes de antena, configurar software, le puedes ir y preguntar cualquier duda que él te la contesta. Yo os recomiendo muchísimo que os unáis a la comunidad de Riojanos y lancéis allí vuestras preguntas. Luego tenemos el canal de YouTube de Catalonia Ham, de Tomás, Eco Alfa 3, India Mike Romeo. La captura de pantalla que hemos visto antes del Flex, ¿vale? Es de su canal. Hace QSOs online y luego aparte también tiene las charlas, las tertulias que le llamamos, donde traemos gente, desarrolladores de aplicaciones, gente especialista en el tema y demás. Tenemos el blog de Fabián, ¿vale? ¿Os acordáis la estación de concursos? Era de Fabián, ¿vale? Eco Bravo 1, Tango Radio. Tiene su blog, donde habla sobre temas técnicos, normativa y demás, y luego su canal de YouTube, donde sobre todo hace mucha radioescucha a través de SDRs, ¿vale? Luego, el mapa de SDRs online, os recomiendo mucho que os conectéis a los SDRs y probéis de escuchar y ver un poco, siguiendo en el clúster, qué actividades hay y veis un poquito cómo funciona todo. Y luego, por último, tenéis mi canal de YouTube, donde también, pues bueno, hago actividades, concursos, etcétera, etcétera, y es la mejor manera de contactar conmigo. Cualquier cosa, os vais allí y tenéis todas las vías de contacto. Y ya está. Muchísimas gracias por este paseo express, por la radioafición. Espero que os sea interesante. Muchísimas gracias. Les pido otro fuerte aplauso para David, por favor. Ahí que nos escuchen en toda la nave. Tenemos solo 2 minutitos ahí muy express para preguntas. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Ahí. El único casi creería afortunado. ¿Equipo que recomiendas? Hola, ¿un equipo que recomiendes para empezar? Un equipo que recomiende para empezar. ¿Para qué? ¿Para HF, VHF? HF. Pues, por ejemplo, depende del presupuesto. Aquí hay para muchos colores. Un Xiaegu, el G90, tiene mucha fama. Funciona muy bien. Son de 20 vatios. Los Xiaegu, la verdad es que funcionan muy bien. En HF es todo un equipo. SDR también. Te dará todo lo que quieras. ¿Perdón? ¿Banda ciudadana? Para banda ciudadana. Aquí es que yo no soy mucho de banda ciudadana. Yo no sé, la verdad, ahí no te podría recomendar banda ciudadana. Y una pregunta cortita que tenemos desde la web. Dicen, en tu opinión, ¿cuál es el satélite que tendrá mayor impacto en la radiodifusión durante los próximos años?
A ver, uno de los satélites que no han salido aquí, la estación espacial tiene muchísimo impacto porque además es muy fácil de activar, como hemos dicho, la puede activar cualquiera. Otro satélite que no hemos explicado es el QO100, que es un satélite geoestacionario que me parece que está a 3.000 kilómetros, cuesta algo más de activar, pero bueno, ahí pues bueno, es un satélite que nos da muchísimos, tenemos mucho ancho de banda, podemos trabajar muchísimo, lo único que no podemos conectar con toda la Tierra, pero sí que al estar muy lejos nos dan más alcance a nivel de satélite. Este es tipo de satélite, pero yo, si tenéis que dedicaros o queréis activar algún satélite, la estación espacial. Es lo más fácil, lo mejor y en donde más gente veréis. Okay. La verdad es que Hay éxito asegurado. Éxito asegurado. Bueno, muchísimas gracias. Les pido otra vez un fuerte aplauso para despedir a David. Gracias. Y bueno, nada, en instantes seguimos con más Nerdearla y en los próximos instantes seguimos con más charlas y más cosas, así que no se vayan de acá, espérennos. Quédense que queda todavía mucha tarde por delante con nosotros. Muchísimas gracias. Ay.